Las migraciones son un fenómeno mundial. Surgen de la necesidad humana por la búsqueda de bienestar social y la mejora de la calidad de vida. Todos los movimientos masivos de población a lo largo del mundo han permitido huir de conflictos armados, de la ausencia del Estado social de derecho y la corrupción estatal. En la actualidad, este fenómeno se presenta en diferentes partes del mundo, de África a Europa, de Centroamérica a Estados Unidos y de Venezuela a Colombia. Y para hablar de este tema, aquí en Ágora, a través de Teleantioquia, dos invitados, una venezolana, un ecuatoriano. Gracias por darnos su tiempo, Clever León y Janet Medina, quienes nos van a acompañar durante este programa en el que hablamos de la inmigración venezolana. Y es un fenómeno, Clever, que no solamente se da aquí en Latinoamérica, que estamos viendo el fenómeno de migrantes que llegan de Venezuela a Colombia. Es un fenómeno mundial. También podríamos decir que África y Europa tienen este mismo fenómeno. En los Estados Unidos también, relacionándose con Centroamérica. ¿Es un fenómeno mundial? Sí, muy buenas tardes, César. Muchas gracias por la invitación. A la audiencia también un agradecimiento por compartir con nosotros. Janet, muchas gracias por compartir este panel. Definitivamente es una gran preocupación mundial para el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados la situación que estamos viviendo en torno a los movimientos mixtos, ¿no? Es decir, flujos de personas que están trasladándose del lugar de origen a sitios diversos por motivos muchas veces de conflictos y persecución. Vemos que el informe del ACNUR en el año 2019 se estima que son 80 millones de personas que han tenido que salir forzosamente de sus países y muchos de ellos a países vecinos. En este caso, en Latinoamérica tenemos la situación de población venezolana, ¿no? Se estima que más de 4.500.000 personas han tenido que salir de su país y muchas de estas personas se encuentran aquí en Colombia. Este fenómeno, digamos que usted acaba de hacer una relación de los últimos 10 años más o menos, pero Janet, ese es un tema del que estuvimos muy atentos hace unos 25 años cuando los colombianos éramos los que nos desplazábamos hasta Venezuela. Sí, bueno, César, muchas gracias por la invitación. Clever, un placer compartir también contigo. Sí, Venezuela, primero, nunca ha sido un país expulsor de migrantes, siempre ha sido un país receptor. En la década luego de la posguerra, Venezuela recibió muchísimos migrantes de Europa y de hecho el Estado tenía una política de recibirlos, ¿no?, cuando llegaban. En el caso de Colombia, sí, en la década de los 80, 90, pues hubo la llegada de muchísimos colombianos a Venezuela. De hecho, se dice que por cada 5 familias venezolanas hay un integrante colombiano. Entonces, pues para nosotros como país, como venezolanos, es muy normal este intercambio con migrantes por la misma condición de Venezuela, y entre los cuales pues hubo mucha población colombiana, que se decía o se dice que hay más de 4 millones todavía de colombianos en Venezuela. ¿Qué representa entonces para el venezolano el colombiano? Pues para nosotros pues estamos acostumbrados a interactuar, por lo menos desde Venezuela, porque pues somos muy cercanos, somos hermanos, como siempre nos hemos visto, y culturalmente somos muy parecidos. Entonces, para quienes decidimos llegar y quedarnos en Colombia,
no vemos esa diferencia como la puede ver las personas que se fueron a Ecuador, a Perú, a otros, porque somos muy cercanos. Entonces no vemos esa diferencia como el venezolano que emigra a un país europeo, a Estados Unidos, y tal por eso es esa cercanía que nos hace entender que aquí podemos seguir siendo como hermanos. ¿Cómo se toma esa decisión? Usted ha estado muy cerca a las personas que llegan de Venezuela Sí. a Colombia. Pensemos en una de esas personas que está en Venezuela, en cualquiera de las ciudades de Venezuela, que está con su familia, que está con su esposa, que está con sus hijos. ¿Cómo se toma esa decisión? ¿Cómo se llega a esa decisión de emigrar? Bueno, pues se lo digo en mi caso muy personal. Hay dos situaciones muy distintas. Cuando yo decido emigrar, porque es un plan, una meta en mi vida. ¿Sí? Voy a otro país porque quiero seguir estudiando, porque tengo una opción laboral de que me ofrece mejores condiciones a mi país. Eso es una manera de emigrar, que es muy distinta a cuando a uno le toca tomar la decisión, muy a pesar de nuestra propia voluntad. Entonces ahí se comienza ya un proceso muy doloroso, pero es que además vives en una incertidumbre, porque es que no estás claro si vuelves a ver a los seres queridos que estás dejando. Le entendí esto. Una cosa es cuando, por ejemplo, voy a ir a cumplir el sueño americano. Cuando una persona dice, voy a cumplir el sueño americano por decisión propia, pero usted está diciendo que no es por decisión propia. Es que el venezolano que está saliendo, que estamos saliendo desde que el régimen se instaura en Venezuela, no sale porque quiere salir. Sale porque está buscando una mejor oportunidad de vida, o mejor dicho, recuperar la posibilidad de vivir dignamente. No es porque salimos porque, no sé, nos cansamos de vivir en su país. Vivir fuera de su país no es nada fácil, y más cuando es producto de situaciones obligadas, de una manera forzada, de una u otra manera. Entonces, ciertamente es muy difícil y son decisiones que marcan. Decía usted que se toma la decisión y también se queda con la incertidumbre de si se va a volver a ver la familia. Así es. Yo desde que salí, yo tengo más de 3 años ya aquí en Medellín. Yo no he vuelto a Venezuela. Y tampoco toda mi familia está distribuida en varios países. Entonces, pues no tenemos sino el contacto que permite la tecnología nomás. Y para tomar esa decisión de una familia que dice, me voy hacia Colombia, o me voy hacia Ecuador, o me voy hacia Perú, es porque están viviendo qué realidad. Es que hay muchos mitos, pero ¿cuál es la realidad de los supermercados, del trabajo, de la economía? Mire, llega un momento en que uno tiene que decidir, bueno, hay unos que salimos porque en lo personal yo tenía ya prohibido ejercer mi carrera en Venezuela, o sea, no había opción. Sin embargo, esa no era la presión para mí, yo quería seguir intentándolo y seguir insistiendo. Pero ya por un tema de salud, ya era o sales, no había otra opción. Pero además, cuando lo de los supermercados es una realidad, el hecho, o sea, es como decirle al mundo, permítanos recuperar la dignidad humana. Porque no puede ser que para acceder a la compra de alimentos tengan que marcarte como se marca el ganado, pero además que es que no puedes comprar lo que quieras, es lo que ellos dicen en la cantidad que ellos dicen. Pero más allá de eso, es que para poder acceder a los alimentos tienes que hacer filas durante muchísimas horas. Entonces, gente mayor, donde no había atención hacia la población de la tercera edad, las mujeres embarazadas. No, o sea, estos regímenes lo que hacen es que ciertamente llevan a que todo el mundo sea igual en las mismas condiciones de pobreza, de maltrato psicológico, porque eso es lo que hacen, un maltrato psicológico donde ya la gente dice no puedo más. Entonces uno pone en una balanza, ¿no? Seguir aquí luchando, pero además contra quién lucha, o sea, es un tema ahí. Y los que salimos es buscando esa oportunidad, o sea, no más. Y de hecho, por ejemplo, mi familia se va a otros países de América Latina, a países de Europa y Estados Unidos. Yo decidí venirme a Colombia porque sí, de hecho, salir de mi país era sumamente difícil por ser humano, por decisión. Yo siempre he estado muy ligada
al tema sociopolítico de mi país. Entonces yo decía, para mí irme de mi país, por lo menos lo más cerca que esté. Y por eso yo me vengo a Colombia. Entonces, claro, yo tengo 3 años ya acá, pero la situación de hoy en Venezuela es 3 veces más grave, como por decirlo de alguna manera, que cuando yo estaba. Piense usted, amable televidente, en esa situación, perdiendo su dignidad, no logrando comprar, por ejemplo, los alimentos que desea para su propia familia. En Ágora hablamos de la migración venezolana. Ya regresamos. En la primera parte de nuestro Ágora hablábamos con Janet Medina sobre esa decisión tomada por una familia cuando está en Venezuela y quiere tomar la decisión para empezar un rumbo hacia otro país. Clever, ¿cómo recibe un país como Colombia en la frontera a esa familia venezolana que toma la decisión de emigrar? Ahí hay algunos elementos muy importantes que hay que analizar, ¿no? Vemos que definitivamente cada persona tiene su motivo de salida. Muchos tal vez pueden preparar un viaje, pero hay otras personas que les toca salir de la noche a la mañana. Entonces hay muchos desafíos en torno a esta población que desconoce muchas veces a dónde va a llegar, ¿no? El motivo de salida muchas veces es precautelar su seguridad, su vida, su dignidad, y le obliga a cruzar una frontera internacional. Entonces vemos nosotros uno de los desafíos fundamentales es el tema de acceso a información. Hay mucha población que cruza una frontera, hay un desconocimiento a dónde está llegando, cuáles son las normativas legales dentro de los países, y vemos fundamental trabajar en eso. El ACNUR tiene una estrategia y siempre está presente en zonas fronterizas, ¿no? Zonas fronterizas porque es justo como usted bien lo dice, el lugar por donde transitan las personas para proveer información. Hay muchos desafíos en torno al acogimiento, personas sin documentación o con muchas necesidades, familias extensas, con niños, y es importante poder trabajar en este aspecto, ¿no? Sí, y unos entran legal, pero otros entran por las trochas. Sí, definitivamente hay un desafío súper grande en fronteras, el desconocimiento de que una persona tiene que sellar, por ejemplo, un pasaporte en frontera. Hay muchas personas que tal vez tampoco tienen documentos necesarios para acogerse ante las autoridades competentes, y también hay mucho temor de la población, ¿no? Tal vez pasar por sitios fronterizos, el temor de que pueden ser devueltos a su país de origen. Como vemos nosotros en Colombia, definitivamente es una gran apertura que tiene el Estado colombiano hacia las personas de nacionalidad venezolana. Ha permitido el ingreso de la población, y muchas personas que se han quedado en Colombia han tenido la oportunidad de acceder a un documento, a una visa de permanencia en el país. En ese sentido, ¿cuál es la legislación que tiene Colombia para recibir a los migrantes venezolanos? Dentro de la Constitución colombiana está establecido el derecho a la migración. En ese sentido, Colombia ha propuesto y ha facilitado el proceso de regularización migratoria de varias personas de nacionalidad colombiana, entre estos el permiso especial de permanencia, ¿no? 4 fases del permiso especial de permanencia que ha permitido a las personas venezolanas acceder a una documentación de regularización migratoria, y actualmente abrió otra posibilidad para personas que tienen un pasaporte sellado hasta el 31 de agosto, ¿no? Pero fácilmente vienen niños, vienen personas mayores, vienen personas enfermas. ¿Están preparadas las fronteras para recibirlos? Es un desafío grande la situación de más de 4.500.000 personas, ¿no? Las autoridades están preparadas para brindar asistencia en una primera respuesta a la población, pero no es únicamente el trabajo que debe realizar el Estado, ¿no? Sino que también hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales que brindan una respuesta en zonas fronterizas. La idea es buscar identificar esas poblaciones con mayor necesidades para proveer un espacio seguro de albergue, de alimentación, de atención médica primaria, a fin de garantizar que esta población que cruza una frontera pueda acceder a un mecanismo de protección inmediata, ¿no? Claro, Janet, están tan mal esas familias venezolanas que prefieren aventurarse a llegar a una frontera y estar en un albergue sin que comer, sin
un médico de pronto, sin una atención digna para un ser humano? ¿Están tan mal Sí. en Venezuela? Sí, claro. Más ahora, bueno, pues yo ciertamente mantengo contacto con la gente en mi país. El hecho de pasar más de 12, 18 horas sin luz en unos departamentos o estados donde la temperatura es más de 30 grados, ya no hay ni siquiera gasolina, si no hay gasolina, ¿cómo se movilizan? El acceso a la comida cada vez es menos, pero entonces tampoco hay gas, un país productor de gas, con inmensas reservas de gas. Entonces, alguien me decía, Janet, entonces ahora comienza la deforestación en el país, porque entonces tienen que cocinar con leña. Y obviamente, y el acceso a la salud, pues colapsado, o sea, tienen que hacerlo, no les queda otra. Resignarse, uno entiende que es muy complejo. Nosotros a veces decimos, pues también, o sea, ¿cómo sale la familia? ¿Cómo está saliendo? Sí, con niños, como bien lo decía Clever, mujeres embarazadas, gente de la tercera edad, gente enferma, y se vienen caminando, porque de una u otra manera es lo que yo le decía, es como exigir no, esperar que por lo menos nos permitan tener un poquito, además de libertad, de dignidad, de poder, aunque sea, esa gente come a veces ni una vez al día. Entonces yo creo que el ser humano también merece una oportunidad para volver a ser considerado como ser humano, ¿vale? Y si nos ponemos en la situación, en el cerebro, en el corazón de ese papá, de esa mamá, es una decisión que hay que tomar de supervivencia. Sí, claro que sí. Vuelvo y le digo, el venezolano, pues nadie sale de su país así porque quiere. De hecho, la economía, la moneda está tan devaluada que la gente ya vender lo poquito que tiene, pues tampoco le sirve de mucho, porque entonces sus propiedades no valen nada, lo poquito que tenga, porque es que la gente que está saliendo es gente que de hecho también en Venezuela está en unas condiciones de alta vulnerabilidad. Ya el empresario que tenía que salir salió hace tiempo. Sí, eso le quería preguntar, ¿qué nivel socioeconómico es ese migrante hoy? No, de niveles socioeconómicos muy bajos. De hecho, pues es la condición como salen del país. Sí. Unas condiciones que uno mismo dice, pero tiene que estar muy difícil para que puedan asumir esto tantos días caminando. De hecho, nosotros hemos recibido caminantes en muchas oportunidades y es increíble ver las condiciones que llegan. Entonces, para ellos, estar en un albergue, es que si cuando uno salió, que salió en otras condiciones, se percibió ese cambio de una manera como diciendo, wow, ahora ellos, que hay gente que ni siquiera el acceso al agua. Entonces una cosa es que uno como persona adulta pueda decir, bueno, hasta qué punto soy capaz de resistir, pero cuando tienes niños, además, familias como bien lo decía Clever, extensas, hay muchos niños. Y esa familia que tomó la decisión de pasar la frontera de Venezuela a Colombia, Clever, ¿a qué ciudades prefiere llegar? ¿A qué ciudades de Colombia prefiere decidir instalarse? Hacer Colombia un país, el país vecino de Venezuela, es el lugar principalmente de tránsito de la población venezolana, ¿no? Vemos que hay mucha población venezolana que busca otros países de Sudamérica, ¿no? Y como bien lo dice Janet, hay muchas familias separadas, poco a poco buscar una reunificación por familias. Pero aquí en Colombia tal vez la gente tampoco se busca quedar en fronteras, lo que busca es ciudades más céntricas, ciudades donde pueden buscar oportunidades de trabajo, oportunidades laborales. Entonces sí vemos crecimiento de población venezolana en ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en donde están buscando una oportunidad de integración, ¿no? Vemos que este movimiento de personas es una situación un poco complicada y prolongada. Entonces la población se está pensando en buscar soluciones a largo plazo, Sí, ¿no? ese migrante entonces llega a Medellín, Cali, Bogotá y está pensando en quedarse ahí, en buscar un trabajo para quedarse ahí por muchos años.
Es un buen análisis el que se está haciendo y definitivamente la población que llega a las ciudades céntricas no están pensando en un tránsito, están buscando la posibilidad de integrarse de manera social, económica, acceso a documentación que le permita generar un proceso de integración regular en el país. Entonces, por ejemplo, en la ciudad de Medellín, la población que llega acá no es población que está buscando un tránsito, ve que hay una ciudad que puede ofrecer muchas oportunidades, ¿no? Hay un sinnúmero de personas de nacionalidad venezolana con distintas ramas, perfiles, educación, que también tendrían la posibilidad de integrarse de manera económica a la ciudad y aportar también a la ciudad en temas productivos, ¿no? ¿Y qué le ofrece ciudades grandes en Colombia a ese migrante desde el punto de vista de salud, de alimentación, de vivienda? Vemos que definitivamente hay mucha población que llega con unas condiciones bien precarias, ¿no? Familias extensas, personas con algún tipo de discapacidad, personas con alguna necesidad médica, personas que no tienen ningún recurso. Vemos que la ciudad de Medellín en sí está preparada para recibir población desplazada, ¿no? Hay una experiencia de Medellín solidaria por recibir población desplazada interna, pero definitivamente ha habido una política pública con la posibilidad de acoger a esta población. Entonces, lo que también la población venezolana y del diálogo que tenemos constante con la población ve esta oportunidad. Hay un sistema social fuerte de la ciudad que permite la inclusión a diversos programas de asistencia y de salud que tiene la ciudad. Entonces es uno de los temas fundamentales que busca la población, es decir, un sitio donde podrían estabilizarse, reiniciar nuevamente su vida que lastimosamente tuvieron que dejar en su país de origen. Janet, usted pertenece a esta fundación donde se recibe al migrante y pensemos otra vez en esa familia, en las condiciones de salud, de alimentación, de vivienda. ¿Qué se le ofrece a ese migrante venezolano en Colombia? Sí, bueno, mire, el gobierno del Estado colombiano, pues, ciertamente ha hecho un esfuerzo y, por ejemplo, creó una política migratoria en el mismo COMPES, si mal no me recuerdo es 2019, 2022-23, donde allí comienza a darse tratamiento a este tema, ¿no? A cómo manejar el tema de la población migrante. Sin embargo, pues Colombia, uno, como venezolano y como parte de estas organizaciones de venezolanos, entendemos que Colombia no tiene experiencia recibiendo tantos migrantes, porque pues Colombia es un país que es emisor de migrantes, ¿sí? Entonces, tanto su marco normativo tampoco está muy adaptado a esto. Sin embargo, Colombia ha tratado de ir dando respuesta a estas necesidades que cada vez son más. Entonces, por ejemplo, ciertamente han habido algunas dificultades en el tema del acceso a la salud. Una de las cosas que, por ejemplo, cuando Clever hablaba del permiso, que es lo que Colombia le da la oportunidad de regularizar el estatus migratorio acá. Sin embargo, el permiso también tiene algunas limitantes, ¿sí? Tal vez no por ser el permiso en sí, sino por cómo se crea el permiso, pero sin articular con el resto de las instituciones o de los sectores que pueden darle ejecución a lo que eso ofrece. En el tema de la salud, ya hoy el venezolano ha podido acceder a través del proceso de cisbenización. En enero se aprueba una resolución donde permite, pasa a ser la población migrante, acceder a la salud a través de listados censales, así que facilita muchísimo. Sin embargo, hay un tema que es el que hoy en día la población irregular es superior a la población con un estatus migratorio regular. Y eso que dice que al no tener ese proceso, esa regularización, el acceso a los derechos está limitado, por ejemplo. Y el irregular es el que no tuvo su sello en el pasaporte, que se vino por una frontera. Sí, porque hay que entender trocha. También que el hecho de no otorgar pasaporte es una política coercitiva del régimen en Venezuela. Entonces, esta gente pues viene sin nada y cómo accede a la salud. Bueno, hay gente que viene en condiciones, como bien lo decía Clever también, con enfermedades crónicas y el acceder a la salud no es nada fácil. Entonces, por lo menos en el caso de Medellín, el acceso al albergue, si me no recuerdo, hay dos,
pero generalmente colapsan muy rápido. Ujú. Entonces, decir que tenemos una capacidad de respuesta que pueda cubrir, pues no, ¿no? Todavía falta porque pues por eso vemos tanta gente en condición de calle. ¿Cómo recibe al migrante venezolano, especialmente el país? Ya no lo dice usted, hay una política de Estado, ya tenemos experiencia en desplazamiento, especialmente en Antioquia, y entonces sabemos cómo recibir a ese desplazado. La sociedad, ¿cómo los recibe? Ya no desde el punto de vista político, sino desde la sociedad en general. ¿Se mira bien o se mira mal a ese venezolano? Antioquia y tanto Medellín es una ciudad, como lo hemos analizado, receptor de población desplazada interna, ¿no? Entonces, una sociedad solidaria. La población venezolana igual llega a sitios periféricos donde hay muchas necesidades que también enfrenta la población colombiana, población desplazada interna que se encuentra en estos sitios. Definitivamente ha habido un proceso bueno de integración, hay unas dinámicas sociales complicadas, que esto es en todos los lugares del mundo, pero definitivamente vemos una solidaridad de la población. El problema radica también con el tema de la llegada del COVID, ¿no? Mucha población venezolana trabajando al día, generando ingresos diarios. Como bien lo dice Janet, la mayoría de la población venezolana que encontramos es población que se encuentra en una situación de irregularidad, ¿no? En ese sentido es difícil poder acceder a un trabajo fijo, a prestaciones de servicios, y le toca generar recursos diarios. Entonces vemos la necesidad de la gente de poder salir a las calles a vender sus productos, a generar los recursos, y posiblemente ahí hay un temor también de la población de acogida del por qué tal vez no se respeta una cuarentena de esta población, ¿no? Pero lastimosamente también nos ponemos en los zapatos de la población venezolana, que si no genera un recurso un día va a ser difícil poder acceder a alimentación, va a ser difícil poder pagar su renta mensual, acceder a salud, y es importante para ellos el tema de poder generar recursos, ¿no? Los invito a que veamos esta nota en la cual se observa el estado actual de lo que sucede en la frontera. La situación para Cúcuta ha sido supremamente compleja, porque el tipo de migrantes que llegan a la ciudad, por su bajo nivel económico y su situación, digamos, humanitaria complicada, son personas en su mayoría que llegan al espacio público a improvisar ventas callejeras, que requieren y demandan servicios de asistencia, alimentación, seguridad. Es un tema muy complejo para la ciudad, porque la afluencia intempestiva de toda esta cantidad de migrantes desborda toda nuestra capacidad. Al desbordar toda la capacidad y siendo personas que vienen en una altísima condición de vulnerabilidad, los factores de contagio por el COVID se multiplican. La asistencia humanitaria nunca será suficiente para el volumen de personas que están llegando. Pero el país, y Cúcuta particularmente, y el departamento norte de Santander, pondremos siempre nuestro mejor apoyo para atender a estas personas. Seguimos en Ágora a través de Teleantioquia, hablando de la migración venezolana a Colombia y cómo hemos recibido a estas familias que desde el comienzo de este espacio, gracias a Janet y a Clever, hemos entendido su situación humanitaria al tomar la decisión con sus hijos, con sus padres, de tener que traspasar la frontera y estar en nuestras ciudades. Especialmente quisiera preguntarle, Clever, sobre cómo recibimos y cómo hemos recibido desde el punto de vista laboral a los venezolanos, porque claramente muchas personas podrán decir, vinieron a quitarnos el trabajo, y ya lo decías, que tienen que ir a trabajar el diario para poder subsistir, para poder comprar un alimento para llevar a su casa, a los albergues donde están. Se ha visto casos donde las personas
manifiesten su xenofobia y donde de alguna manera estigmaticen a ese venezolano? Ujú. Uno de los desafíos principales en torno a la inserción laboral de la población venezolana es el tema del acceso a la documentación, ¿no? Es uno de los requisitos fundamentales de tener una visa en el país para poder acceder a puestos de trabajo, a la inserción laboral. Y hay por otra parte también desconocimiento de personas de nacionalidad venezolanas que podrían estar en necesidad de protección internacional, es decir, que tuvieron algún tema de persecución en su país de origen y que pueden acogerse a un estatus de refugiado en el país de acogida que le permita obtener un documento en el país. Hemos visto muchas experiencias positivas también, ¿no? Hay muchos desafíos para la población en encontrar un trabajo, porque muchas veces también la población local también enfrenta los mismos desafíos para encontrar un trabajo. Pero sí es importante destacar temas positivos, ¿no? Tenemos, cada año hacen un proceso de entrega de premios de inclusión a través de una corporación que se llama Confenalco, y este año se identificaron 10 empresas que buscan la integración de la diversidad, ¿no? Integración de población desplazada interna, integración de población, personas refugiadas, y esto estamos buscando que poco a poco la población pueda acogerse a procesos de integración laboral. Pero también es importante y poder fortalecer el tema del conocimiento por parte del empleador. ¿Qué mecanismos existen para brindar estas fuentes de trabajo de la población? Hay mucho desconocimiento si un PEP, que un permiso especial de permanencia, permite o no contratar a una persona venezolana. ¿Qué otros mecanismos existen en Colombia? Hay otro mecanismo que es el permiso para el fomento al trabajo, ¿no? Que la cual las personas que están trabajando de manera irregular con empresarios o con empleadores pueden hacer un proceso para regularizar este proceso y permite la integración laboral. ¿Y se podría ver también el caso, Clever, de explotación? O sea, tengo mano de obra calificada más barata. Creo que hay regulaciones claras que tiene el Estado en torno al proceso de contratación de la población. Nosotros vemos más bien el desafío, el tema de la irregularidad. Sin documentación no le permite acceder a un trabajo y por ende muchas personas tienen que estar en las calles trabajando largas horas de trabajo, ¿no? Muchas veces horas que solo únicamente les permite conseguir recursos para poder pagar el diario de sus habitaciones y no conseguir ahorrar o buscar mejorar sus condiciones de vida en el país de acogida. Entonces, uno de los principales desafíos es el tema de la documentación y también un poco el desconocimiento en torno al poder o no contratar a población venezolana dentro de puestos de trabajo. Sí, la misma pregunta, Janet, ¿se han sentido estigmatizados? Bueno, mire, yo le digo algo y lo digo con propiedad teniendo contacto con otros compañeros en otros departamentos. Antioquia ha sido uno de los departamentos que mejor ha tratado a la población venezolana. De hecho, yo en algún momento decía, tratando de indagar por qué era el cambio o sea, la diferencia del antioqueño con el resto, y yo, pues un análisis muy personal, yo decía, bueno, es que debe ser que Antioquia ha sufrido tanto y ha tenido que convertirse en una sociedad tan solidaria. Yo, decíamos, venía por ahí y yo lo sigo sosteniendo. Sí, para nosotros, pues la xenofobia, yo creo que esa situación es más un temor mal infundado, ¿no? Por lo menos cuando usted bien decía que piensan que el venezolano viene a quitarnos el empleo. Nosotros reconocemos que Colombia tiene una situación también propia como país de desempleo. Sin embargo, también hay que decir algunas cosas. El migrante a nivel mundial, en su mayoría, no todos obviamente, llegan a los países de recepción, de destino, a ejecutar aquel trabajo que el nacional no hace. Es decir, primero, y bien lo que decía Clever, hay un tema también, esta migración venezolana tiene un alto porcentaje de población con estudios universitarios y de posgrado, ¿sí? Entonces, pero no todo el mundo tiene sus títulos convalidados, que es un requisito y es lógico para poder ejercer. También esta población tiene que acceder a otros mecanismos para poder generar ingresos. Pero el venezolano aquí generalmente trabaja o hace aquel trabajo, primero que no es pagado como el colombiano, está ejecutando trabajo que el colombiano
no está dispuesto a hacer por el salario que está haciendo, que de hecho, si mal no recuerdo, fue el DANE, en uno de sus últimos estudios dice que el venezolano gana 10% menos que un colombiano, así sea ejecutando el mismo trabajo en el mismo tiempo laboral. Que si hay una explotación laboral, sí, en muchas situaciones, y uno lo ha visto muy de cerca, con gente con la que uno siempre comparte, pero también el tema del acceso al empleo, seguimos diciendo, por ejemplo, lo que decía Clever, con el permiso del fomento laboral, que es una modalidad de permiso distinto al PEP especial de permanencia, el cual le permite que una persona en condiciones irregulares, el empresario, quien le quiera dar una oferta laboral, lo puede tramitar ante el Ministerio del Trabajo y el Ministerio ante Migración. Aquí lo que pasa es que pudieran haber muchas más posibilidades, sin embargo hay un desconocimiento de ese permiso también. Por eso yo decía, está bien que, sí, que establezcan estos tipos de regularización, pero no solamente que Migración diga, está este permiso, sino que articule con los sectores, por ejemplo, el sector empresarial, y les diga, esta es una opción para que esas personas que están en condiciones irregulares puedan acceder a una manera, acceder a los servicios y a los derechos que permiten un trabajo. Claro, y otro lado de la moneda, Janet, es por ejemplo ese empresario que se vino de Venezuela a Colombia, que está por ejemplo en Medellín, Antioquia, que ha llegado con una empresa, con una idea de negocio y que está moviendo nuestra propia economía. Podríamos decir que las migraciones también son positivas y empiezan a generar dinámicas diferentes a la ciudad a la que llegan los migrantes. Sí, y se lo digo pues por la experiencia que también viví en mi país. Las migraciones tienen un alto impacto positivo, pero en la medida en que las sociedades lo permitan, ¿cierto? Por lo menos en Venezuela, y yo siempre lo digo, como llegaba tanto europeo, la parte de la construcción, las grandes constructoras pertenecen a italianos, por ejemplo, las panaderías de los portugueses. Entonces hubo allí un intercambio y de eso, y también siempre lo digo, la riqueza de la gastronomía venezolana se debe a ese intercambio cultural, ¿sí? Pero por otro lado, la migración también trae personas preparadas que al Estado receptor no les cuesta formarlas porque ya están formadas y pueden, la idea no es competir con el nacional, es aportar e integrarse para aportar, y es una manera de integrarnos. O sea, aquí hay mucho, y sigo de acuerdo con Clever, no solamente es ver el venezolano en condiciones muy vulnerables, porque también hay muchos empresarios aquí venezolanos. De hecho, nosotros las organizaciones estamos impulsando el emprendimiento en población venezolana, aquellos que no tienen los recursos para montar una empresa, pero tienen habilidades para salir adelante, pero que no solamente estamos apoyando a la población venezolana, sino al colombiano retornado y al colombiano que vive en los sectores donde estamos llevando estos proyectos para generar medios de vida. A propósito, los invito a que veamos esta nota en la que observaremos dos historias, la de un vendedor ambulante, un venezolano que está irregular, y un venezolano que logra montar su propio restaurante. Veamos. Salimos hace 2 años, exactamente, tenemos 2 años aquí en Colombia, Medellín. Me vine con mi esposa y mis 2 niños y salimos por la mala situación económica que estábamos viviendo. Vivía en la isla de Margarita, trabajaba con una empresa de turismo familiar y soy profesional en la parte deportiva. Nosotros en Venezuela teníamos una distribuidora de marisquerías y pescaderías en la ciudad donde vivíamos. Salimos hace 3 años de Venezuela y obviamente por la crisis social y económica y política que hay en el país. Uno siempre migra con mucha ilusión, ¿no?, de volver a empezar, aunque es algo difícil para cualquier persona que migra, sale con muchos sueños, ¿sí?, de crecer, de hacer una vida en este país al que llega.
Wow, ese momento, o sea, tuvo dos etapas, ¿no? En el momento en que entramos a Medellín, a Colombia, fue triste, pero al mismo tiempo alegre, ¿no? Triste porque estábamos dejando allá a nuestros padres, nuestra familia, y alegre porque, bueno, yo me vine con mi esposa y mis niños buscando una mejor forma de vida y sabía que aquí iba a haber una nueva oportunidad, pues, para salir adelante. Y llegamos haciendo comidas. Como estudiamos cocina antes de salir de Venezuela, pensando en la posibilidad muy importante que había de emigrar, y pues la gente le encantaba nuestra comida y como que nos decían, ¿por qué no montan un restaurante? Y bueno, no, fueron metiendo así como la pequeña intriga y de estudiar un poco el mercado y ver la cantidad de migrantes venezolanos que habían y que querían recordar el sabor con el que crecieron. Pensamos en la posibilidad y se dio. Nosotros llegamos y a los 3 días empezamos a vender hallacas. Es como un plato típico navideño allá. Pero al corto tiempo conseguí trabajo como ayudante en una mueblería. Después trabajé en una carpintería, también como ayudante. Luego trabajé en un restaurante en El Salvador, haciendo los fritos, esas cosas. Actualmente trabajamos con un carrito propio de fritos, de hamburguesas, que lo adquirimos apenas llegamos aquí a Medellín. Al mes de haber llegado lo compramos y lo teníamos guardado. Y ahorita trabajamos haciendo empanadas de pollo, de carne, de pabellón, hamburguesas, todo lo que salga por ahí. Bueno, en Tepuy ofrecemos el plato típico por excelencia, que es el pabellón. Tenemos cachapas, que son como un crepes de maíz dulce, que vienen rellenos de un queso artesanal venezolano que se llama queso de mano. También manejamos única y exclusivamente quesos venezolanos. Sí tenemos la política de contratar venezolanos, pues porque es un restaurante de comida venezolana, porque qué más que ellos que preparan la comida como su mamá, como su abuelita, en caso de la cocina y en caso del mesonero, de explicar todo lo que son nuestros platos. A mí me parece que Colombia ha tenido una gran recepción y una gran respuesta a este tema migratorio venezolano, con la legalización de tantos venezolanos para que pasarlos de la parte informal a la legalidad y a la formalidad. Entonces sí me parece que Colombia ha aportado muchísimo y ha tenido muy buena recepción con nosotros. Para mí estar en Colombia es algo muy satisfactorio, pues, ya que sí siento que nos han ayudado. De verdad, gracias a Colombia, gracias a Medellín por recibirnos aquí. Y en este segmento final de Ágora, en el que hemos hablado sobre las migraciones venezolanas, pues le pregunto, Clever, sobre cuál debe ser la conclusión de este espacio en el día de hoy. Hemos hecho un recorrido con esa familia que toma la decisión en Venezuela de enfrentar una frontera, de caminar, pasar con su esposa, sus hijos, de enfrentar la enfermedad, el hambre y luego llegar a Colombia y tener la posibilidad de ser recibido con unas normas que ya hemos visto en nuestro espacio. ¿Cuál sería esa conclusión que usted daría, Clever, desde lo positivo y desde lo negativo de las migraciones? Vemos que el tema de desplazamiento forzado es una problemática a nivel mundial. Se estima que más del 1% de la población se ha visto forzado a cruzar una frontera internacional. Aquí en las Américas la situación de la población venezolana es complicada. Colombia es un país vecino de Venezuela en donde está recibiendo el mayor número de población venezolana.
Definitivamente concuerdo con Janet cuando se habla que el tema de migraciones muchas veces trae estereotipos o desconocimientos de la población. Ahí desde ACNUR lo que buscamos es que la población local pueda tomarse el tiempo necesario para conocer al otro, ¿no? Hay un desconocimiento, muchos mitos de las personas que llegan por situación de refugio o migrantes, y es importante tomarse el tiempo necesario para poder entender por qué la población está saliendo de sus países, ¿no? Muchas personas, como vemos en el programa, son forzadas a cruzar una frontera internacional, no era su decisión, pero si no tomaban esta opción, posiblemente su vida, su seguridad o libertad corría peligro. Entonces sí invitar a la población a tomarse el tiempo necesario para analizar. Desde el ACNUR siempre estamos buscando reconocer las buenas iniciativas que tiene el país de acogida, en este caso Colombia. Hace algunos días se entregó un premio que es el premio Nanster a las personas y organizaciones que hacen un trabajo humanitario en favor de la población refugiada. Y en las Américas fue reconocida una mujer, parte de una fundación colombiana en La Guajira, que trabaja con niños víctimas de explotación sexual en las zonas fronterizas, ¿no? Entonces sí es importante ver estas iniciativas locales de buscar acoger a esta población que muchas veces se ve forzada a cruzar una frontera. Muchas gracias, Clever. Y Janet, ¿cuál sería la actitud que debe tener el colombiano frente a ese migrante venezolano? Sí, pues tomo una vez más lo que dice Clever, es un tiempo, tienen que darse el tiempo de conocernos. El venezolano no viene a hacer daño, venimos también a aportar. De hecho, pues esta es una migración que los mismos venezolanos nos organizamos para ayudar a atender a nuestra población y no dejarle todo el peso a las instituciones. Entonces, venimos es a aportar, así como el colombiano también aportó cuando estuvo en mi país. Entonces creo que es más de mitos, de que yo escuché, y denos la oportunidad. Y yo sé que, como lo decía en estos días, dentro de aquí unos 2, 3 años, Colombia va a decir qué bueno que vinieron. Gracias por venir. Este Ágora continúa en su casa, en su hogar. Discuta, comparta lo que vio en nuestro espacio, una venezolana, un ecuatoriano, dándonos sus puntos de vista sobre este tema. La migración venezolana nos sirve como comunidad, nos sirve desde lo económico, desde lo político. ¿Cómo lo puede usted recibir y generar criterio en su propia familia? Gracias. Este es Ágora en Teleantioquia. ¡Qué emoción!